Muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Gerson López, profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria, especialista en Alta Gerencia Deportiva y Magíster en Educación. Me corresponde estarlos acompañando, liderando este espacio, el cual es denominado Diplomado Gestión en Deporte y Salud, específicamente en el módulo de Coaching Deportivo. Es una de mis pasiones, me encanta compartir con ustedes la información, el conocimiento, mis experiencias acerca de esta gran temática, así que bueno, todos bienvenidos, espero puedan aprovechar estos espacios cortos pero sustanciosos, que puedan aplicar todos esos conocimientos y información que van adquiriendo a lo largo de este diplomado y que pueda ser para ustedes de verdad una experiencia significativa y que podamos trascender y transformar esos espacios educativos en los que nos encontramos, esos espacios académicos, esos espacios profesionales que día a día estamos trabajando en ello. Así que les deseo todo lo mejor en este módulo y espero que realmente sea de su gran acogida y que puedan enriquecerse con estas temáticas. Así que les voy a presentar qué va a contener esta videoclase. Estamos teniendo en cuenta 4 mini módulos dentro del módulo macro, que es el coaching deportivo, y hoy vamos a empezar a hablar de lo que es la historia y las generalidades del coaching deportivo. Y allí básicamente tenemos que referirnos al concepto coaching y coach. Muchas veces nosotros escuchamos en la calle, escuchamos en los espacios de trabajo a nivel mundial la palabra coach. Inclusive lo vemos que está descrito en algunos libros, que está marcado en algunas camisetas de algunos entrenadores, básicamente porque es una palabra de empoderamiento que quiere decir guía, que quiere decir entrenador, que quiere decir capacitación, formación, liderazgo y todos esos conceptos asociados al coaching. Básicamente, cuando pensamos en un entrenador, muchas veces se nos viene a la cabeza el concepto líder. Es una persona que tiene esas habilidades que son innatas, son unas habilidades también en ocasiones que son adquiridas, pueden ser unas habilidades que son creadas, pueden ser unas habilidades que son desarrolladas y perfeccionadas en el momento en que nosotros tenemos un rol en nuestra sociedad. Y es por eso que todos ustedes como líderes, como formadores, profesionales en el campo de la educación física, la actividad física, el deporte, la administración deportiva, entre otros, es importante que empecemos a desarrollar nuestras fortalezas, pero también empecemos a trabajar desde nuestras debilidades, ya que tenemos que saber conocernos al detalle para poder dejar una mejor inmersión en el servicio, poder tener un mejor desempeño en el rol que nos encontremos en este momento. Bueno, con esta introducción quiero hablarles un poquito del concepto. Este origen del término nos apunta hacia el siglo XV y siglo XVI, cuando empezó a hacerse muy popular en una población húngara denominada Cox. En Cox se construían los mejores carruajes de caballos del mundo. ¿En qué consistían estos carruajes? En que básicamente lo que hacían era que transportaban una persona de un lugar a otro. Allí teníamos una ruta muy comercial denominada Viena-Budapest. Entonces, básicamente el carruaje lo que hacía era recoger la persona en Viena y dejarla en Budapest. Los carruajes eran muy bien construidos, con los mejores materiales de la época, con los mejores caballos. Y su significado, coach, quiere decir que es una persona valiosa que es transportada desde un sitio a otro. Pero no solo era transportarla de un sitio a otro, sino que esa persona definía desde dónde partía y hasta dónde quería llegar.
Y ese es uno de los significados del coaching. ¿En qué punto te encuentras? ¿Hasta qué punto quieres llegar? ¿Sí? Normalmente cuando nosotros estamos en el colegio, tenemos unas aspiraciones a ser profesional, pero bajo algo idóneo, utópico, ¿cierto? Es como un sueño el que tenemos en ese momento, pero tal vez a esa edad, hacia los 12, 13, 15, 18 años, no tenemos claro cómo llegar a hacer realidad nuestros sueños. Cuando estamos en la universidad, muy posiblemente ya tenemos otro tipo de estructura, otro tipo de pensamiento y otros medios y mecanismos, lo que nos hace pensar de que ya tengamos una meta clara y sepamos más o menos cómo llegar a lograr esa meta. Cuando ya tenemos un poco más de años de experiencia de vida académica y profesional y personal, nos encontramos ya con algunos obstáculos, los cuales nos van a ayudar a determinar el logro. No necesariamente cuando caemos en un error, cuando tenemos una dificultad, es porque ese sueño se nos viene abajo. Al contrario, cuando vemos que la montaña está más lejos, que no llegamos, que la montaña cada vez está más prolongada y empinada, es cuando muy seguramente vamos a sacar lo mejor de nosotros. Así que la invitación es que a partir de ahora, en los procesos que se encuentren en su vida, empecemos a involucrar el coach personal, pero también el coaching deportivo aplicado. Con relación al concepto coach, ya sabemos que dicho término pasó al alemán como Coach, también pasó al italiano como cocho y al castellano pasó como coche. Por tanto, podemos decir que esta palabra es derivada de coche. Y si ustedes se ponen a pensar cuál es la función que cumple un coche, es efectivamente el de transportar, ¿verdad? Y en este momento lo que necesitamos es transportarnos de lo que somos en este momento hacia lo que queremos llegar a ser. Entonces pónganse a pensar por un momento qué es lo que ustedes quieren ser en un año, en dónde se ven reflejados, en dónde se ven trabajando, en dónde se ven actuando, dónde se ven apoyando a esta sociedad, cómo se ven. Pero también pensémoslo a 5 años, cómo nos vemos. Bien físicamente, activos en la sociedad, y cómo nos vemos a 10 o 15 o 20 años. Es importante que empecemos a pensar hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Ahora, puede que logremos nuestros objetivos a un corto plazo, a un mediano plazo o a un largo plazo, pero eso depende de quién, únicamente va a depender de usted. No podemos afirmar de que simplemente porque tenemos otras personas alrededor que pueden ser un coche, que pueden ser ese vehículo, podemos transformar realmente nuestras vidas. Únicamente teniendo en cuenta una retrospección, casi que tenemos que hacer una autorreflexión de lo que somos, desde dónde venimos y para dónde vamos. Así que ya tenemos claro que el coach etimológicamente deriva del coche, que tenía la función específicamente del transporte de un lugar a otro. Pero también les quiero hablar de lo que significa el coaching, pero también de lo que no significa el coaching. ¿Qué es el coaching? Es una sesión de autorreflexión. Yo descubro cómo mejorar hoy, pero también qué voy a hacer en el futuro. Es un espacio donde normalmente busco soluciones para los problemas con los cuales me encuentro. Así que tengo que ser una persona muy recursiva
en el momento que me voy encontrando con los obstáculos para saberlos cómo sobrepasar. Y eso también debe tener una experiencia y una planeación. No quiere decir que vayamos a sortear un obstáculo con el cual nos encontremos de la mejor forma, ¿no? Podemos también caer en el obstáculo, podemos quedarnos allí. Pero como sabemos, lo importante es no quedarnos allí en el punto negro, sino poder salir de ese abismo y lograr algún resultado. Acordémonos también que muchas veces de esas malas experiencias o errores es en los cuales encontramos un aprendizaje significativo para nuestra vida. También el coaching es un espacio para facilitar el autodescubrimiento de oportunidades de mejora. Como les decía, no muchas veces cuando mejor estamos, cuando mejor económicamente nos encontramos, cuando pensamos que estamos en la cumbre, cuando logramos el éxito, muchas veces simplemente es un peldaño para lograr algo más. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que en ese momento nos vamos a descubrir también como personas, nos vamos a descubrir en términos espirituales, vamos a aprender cómo actuamos ante ciertas circunstancias, cómo hablamos, cómo nos expresamos y empezamos a conocernos un poco más. Muchas personas también afirman que entre más solos se encuentren, más se autodescubren. Y es una muy buena estrategia en ocasiones que tomemos también un espacio a solas, que nos apartemos un poco de esa realidad absoluta en la cual nos encontramos, que si estamos acostumbrados siempre a compartir con nuestra familia todo el tiempo, tengamos 5 o 10 minutos en el día para empezar a pensar, a reflexionar todo lo que nos ocurrió en el transcurso del día y poder hacer una reflexión. Esa reflexión nos va a permitir también conocernos un poco más, ¿no? Normalmente tenemos varios papeles en la vida. Por ejemplo, si somos entrenadores deportivos, entonces somos entrenadores ante un grupo específico, ¿verdad? Pero también podemos ser padres de familia, podemos tener el rol de amigo, podemos tener el rol de empleado, podemos tener el rol de jefe y de acuerdo a todos esos roles que nos implanta el contexto, asimismo definimos nuestra personalidad, nuestra forma de ser ante las situaciones. ¿Bien? Bueno, espero vayamos bien allí. Estamos haciendo como una introducción. Quiero que ustedes, a medida que yo voy hablando de esta temática, ustedes vayan pensando si efectivamente ustedes hacen estos ejercicios, si piensan en estas temáticas en su día a día y que lo más importante lo podamos implementar. También el coaching es un espacio donde se genera una confianza de estar preguntándonos, indagándonos, cuestionándonos hacia dónde quiero ir. Usted es el único que define cuál es la cumbre, cuál es la cima de esa pirámide, cuál es la meta. Normalmente nosotros cuando estamos en una carrera universitaria, lo que queremos es lograr el título académico, sin saber lo que realmente nos vamos a afrontar después de ello. Y este es uno de los errores fundamentales de que cuando yo tenga un título académico, un título profesional, no sepa en verdad qué voy a salir a aportar a la sociedad, cuál es el papel que yo voy a cumplir en ella. Y eso tenemos que irlo determinando en la medida que vamos pasando los ciclos. Es diferente cuando ya somos profesionales y estamos ya en un entorno laboral, donde ya mis compañeros que tenían el colegio o en la universidad no son las mismas personas en un entorno laboral. ¿De acuerdo? Entonces, para eso debemos estarnos preguntando y cuestionando todo el tiempo si con lo que hacemos estamos felices, estamos agradados, estamos contentos, estamos tranquilos, estamos cómodos, o de lo contrario, nos toca buscar otra alternativa. Y allí es cuando muchos profesionales
realizan una labor por obligación, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos estar por obligación en algún trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos el dinero. ¿Por qué? Porque no tenemos otra opción, etcétera. Así que debemos indagarnos si lo que hacemos en este momento nos da esa paz y esa tranquilidad. O de lo contrario, lo que pasa es que se nos vuelve un colapso, un trancón en nuestra mente y no estamos sacando a flote realmente nuestras fortalezas, sino que al contrario estamos degradándonos como personas, estamos adquiriendo esa tristeza interna que lo que nos hace es precisamente no disfrutar nuestra vida y nuestra profesión. Pero también el coaching nos permite tener una ocasión para conocer mejor a mi colaborador, sus fortalezas y debilidades. En este momento pueda que ustedes tengan un rol preponderante en la institución que se encuentran. Inclusive muchos de ustedes pueden ser independientes, que tengan su propia empresa, o muchos de ustedes también tienen un empleo, son empleados o son subordinados. Bien, eso también hace de que conozcamos cómo es normalmente nuestra vida cotidiana con respecto a lo que hacen los demás, cómo influye en mí. Así que si yo conozco la otra persona, si yo conozco mi institución, si yo apruebo la filosofía en la cual yo me encuentro como persona, como institución, puedo ser coherente con lo que estoy haciendo. De lo contrario, la institución va a ir por un lado, el empleado va a ir por otro lado, el colaborador va a ir por otro lado y el usuario nos va a pedir otra cosa totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una escuela de formación deportiva, el presidente de la escuela de formación tiene un pensamiento muy diferente a lo que están llevando a cabo los entrenadores en campo. Si, por ejemplo, el presidente quiere de que primero se trabajen los valores, la persona en toda su integridad, antes que desarrollar una disciplina deportiva, y lo que yo hago como entrenador es realizar mis sesiones de entrenamiento basadas en el rendimiento, en la alta competencia, en la alta entrenabilidad, pues no estoy de cierta forma apoyando mi filosofía institucional. ¿De acuerdo? Así que eso también tenemos que tener en cuenta en los procesos de coaching. ¿Qué definitivamente no es coaching? No es una sesión de terapia. Aquí hacer coaching no es buscar constantemente los errores del pasado y cómo me afectan. ¿Sí? De lo contrario, todos los días vamos a tener el karma de por qué no hice algo que pensé poder hacer en ese momento y que me va a afectar en mi presente. ¿Sí? Entonces, tengo que dejar de lado las malas prácticas, los malos conceptos, dejar atrás los errores para poder tener una buena visión hacia lo que quiero llegar a ser. Acuérdense que el coaching, el coche, me lleva del punto A al punto B. Y yo tengo que saber cómo debo llegar al punto B. ¿Cuál es el vehículo que me va a transportar? ¿Cuáles son las herramientas que yo puedo tener para poder lograr lo que quiero lograr? ¿Qué tampoco es el coaching? Es un espacio para quejarse sin alternativas de solución. ¿Sí? Es todo el tiempo tener una queja, una excusa de por qué no logro el resultado. ¿Por qué no estudiaste una carrera profesional? No, porque mi familia no tuvo cómo pagarme la carrera profesional. ¿Por qué no realizaste una especialización? No la realicé porque básicamente el sistema no está preparado para recibir especialistas o magíster o doctores en el ámbito que nos encontremos. ¿Verdad? Entonces todo el tiempo estamos sacando excusas por todo.
¿Por qué no llegaste temprano a la sesión de entrenamiento? Porque mis papás se levantaron tarde y no pudieron traerme rápido. ¿Sí? Normalmente escuchamos ese tipo de excusas en nuestros deportistas, más si son niños. O también los mismos padres de familia, todo el tiempo, aparte de que se quejan por los entrenamientos, por las sesiones de clase, porque le dejamos actividades, porque estamos formando disciplina, hábitos de vida saludables, lo que hacemos es repercutir positiva o negativamente, en este caso, a esas familias y a esos procesos. Entonces, normalmente cuando yo quiero ver lo negativo en otra persona, lo logro con mucha más facilidad que cuando quiero ver algo positivo. ¿Sí? Por eso es que en nuestra cotidianidad, cuando por ejemplo un entrenador pierde un partido, por ejemplo 4-0, y ha venido ganando 10 partidos consecutivos, no nos fijamos en el proceso que tiene, sino en la pérdida o derrota en ese momento. Y ahí es cuando muchas instituciones toman decisiones apresuradas con algunos docentes o entrenadores con los cuales se sintieron muy bien durante un periodo prolongado, por ejemplo un año de trabajo, de proceso, y en un mes, por un mal resultado, determinan no continuar con sus servicios. Tampoco el coaching es un espacio para recibir y dar consejos. Entonces estoy con un amigo, entonces yo soy un coach, yo hago procesos de coaching porque te doy recomendaciones, consejos para tu vida. No necesariamente lo que a ti te sirva como persona le va a servir al otro. Porque cada uno es un mundo diferente, tiene experiencias y un cúmulo de vivencias diferentes que hace que esa persona se comporte de una manera diferente en la actual. Bien, entonces, ahora, cuando recibas un consejo tienes que recibirlo de una persona que se encuentre en mejores condiciones que tú. No puedes recibir consejos y recomendaciones de una persona que se encuentra en peores condiciones que tú. Bien, y aquí es donde tenemos que ser muy inteligentes a la hora de rodearnos con personas que sean mejores que nosotros. Y empecemos a dejar esos egos de lado de que no contrato o no trabajo con una persona que tenga más títulos que yo, que tenga más experiencia que yo, porque básicamente van a empezarlo a mirar es a él y no a mí, ¿verdad? Y normalmente nos pasa eso. Queremos es rodearnos de personas que tengan menos títulos que nosotros, que tengan menos experiencia y que puedan aportar mucho menos. Bien, entonces tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad si realmente queremos fortalecer nuestros procesos y lograr los resultados. Y también que no, definitivamente no es hacer coaching, es un encuentro que servirá como modelo a seguir. ¿Sí? Un encuentro que nos servirá como un modelo a seguir. Ejemplo, en este momento, si tú le preguntas a un adolescente de 13, 14 o 15 años que qué quiere ser en su vida, la mayoría contestaría que quiere ser un youtuber. ¿Por qué? Porque en este momento no hay una institución universitaria, por lo menos en el país, el cual tenga un programa académico desarrollado y estructurado en el cual pueda ofertar este tipo de programa. Si lo existiera, ¿sí? O si empieza a surgir esta ola, muy seguramente algunas universidades les van a apuntar a tener programas académicos con relación a las redes sociales y como profesionales podemos tener youtubers en unos años. Entonces, en este momento el modelo a seguir para todos estos jóvenes, inclusive para los niños, es todo lo que ven en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos crecieron en esta revolución tecnológica y tampoco podemos apartarlas de ella. Es como decirle a un niño de 3 o 4 años
que no interactúe con el celular. Un niño de 5 y 6 años ya maneja el celular perfectamente, sin ni siquiera saber leer. Sabe cómo entrar a la aplicación, sabe cómo descargar una aplicación, sabe cómo interactuar con el dispositivo móvil, ¿verdad? Inclusive muchos de nosotros nos ha pasado que nos hemos deslumbrado al ver a un niño de 5 o 6 años jugar un videojuego que nosotros tal vez no entendemos cómo se juega. Ni siquiera conocemos las reglas. ¿Qué hizo este niño? Este niño no tuvo que descargar un manual del juego. Este niño no tuvo que leerse un documento completo para poder saber jugar el juego. ¿Sí? Este niño, a través de su habilidad innata, lo que hizo fue enriquecerse, ¿sí? A través de los conocimientos que le está generando ese dispositivo. Por lo cual va a obtener el aprendizaje y el conocimiento de una forma más rápida que lo que a nosotros nos costó, ¿verdad? Cuando muchos de nosotros estudiamos, lo tuvimos que hacer a través de una pizarra, a través de un tablero, a través de la tiza. Y que muy seguramente el profesor, para dar su charla, su conferencia o su clase, tardaba hasta 10-15 minutos para poder expresar su conocimiento en la pizarra. Ahorita el conocimiento ya está en todas partes. Nosotros como maestros, como entrenadores, en el momento que estamos dando una sesión de clase, de una vez todos los estudiantes o deportistas están contrastando la información que nosotros estamos dando. ¿Y dónde la están contrastando? En Internet. En este momento vale más lo que aparezca en Internet que lo que aparece en nuestra sesión o que lo que queremos expresar. Así que normalmente un modelo no es tampoco hacer coaching. ¿Bien? Y por último, ya para cerrar esta videoclase sobre la introducción, historia y generalidades del coaching, hablamos de que el coaching no es algo que está llamando mucho la atención, pero no es algo que todos definitivamente pueden aplicar. Yo le puedo dar a usted una charla, una conferencia entera de esta temática, pero muy seguramente muchos de ustedes no van a tener las habilidades para llevarlas a cabo, para aplicar y para generar acciones. ¿Sí? Muy seguramente lo que hace es tener algún tipo de reflexión, pero no sabe cómo llevarla a cabo. Y eso pasa normalmente cuando tampoco tenemos claro cuáles son nuestras metas y hacia dónde queremos llegar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos hablado de unos conceptos que enmarcan el coaching: liderazgo, habilidades, guianza, acompañamiento, ¿verdad? Autorreflexión, confianza, cuestionamiento, indagación, cohesión. Y ese es el mensaje que quiero aportarles el día de hoy, y que puedan empezar a ver el coaching como una estrategia, más que una herramienta, como una estrategia con la cual puedan impactar de una forma más positiva y acertada en los espacios en los que se encuentran. Bien, muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.